más bienvenidos, Dios lo bendiga. Le hablamos desde la Confraternidad Cristiana de Pereira. Nos complace mucho que nos esté viendo hoy nuevamente. Queremos enviarle un gran saludo de bendición, deseando que usted esté prosperando así como prospera su alma, y es lo que nos dice la palabra. Queremos invitarle hoy para que usted nos pueda acompañar en este momento a escuchar de la palabra de Dios, a alabar y bendecir el nombre de Dios. Tome por favor su Biblia, tome por favor su agenda, su cuaderno, tome lápiz, tome apuntes de hoy, lo que hoy el Señor quiere hablarle a su vida. Queremos que usted sea una persona que crezca en comunión, conocimiento y compromiso. Ese es nuestro lema y deseamos compartirlo con usted. Acompáñenos alabando y bendiciendo el nombre del Señor en esta hora. Dios continúe bendiciendo a toda la comunidad de la Iglesia Cristiana Confraternidad en Pereira y a todas aquellas personas que se disponen en este momento para poder escuchar y disfrutar de la palabra del Dios Todopoderoso. Queremos invitarle para que pueda acercarse con esa disposición a la presencia del Señor, y la motivación es para que seamos muy sensibles a la voz del Señor. Ya no hay nada más especial en los seres humanos cuando alguien nos escucha y nos escucha con esa sensibilidad, esa disposición para poder entender lo que estamos diciendo, y mucho más cuando hay unas expresiones de afecto de padres hacia hijos o de cónyuges o en otras direcciones, como es el hecho de los hijos de Dios hacia el Dios Todopoderoso. O sea, cuando Dios percibe de que su hijo le está escuchando, entonces brotan esas palabras tan potentes que dice la Escritura: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. De igual manera, cuando los cónyuges se escuchan, entonces se pueden sentir tranquilos, y eso produce una seguridad muy especial. Y más que una seguridad es saber que el otro está respetando y está dispuesto a atender a la voz del otro. Es importante entender cuando como padres sentimos que somos escuchados por nuestros hijos, que nuestros hijos nos atienden de una manera especial, porque lo que queremos es darle un mensaje especial. O sea, los padres que amamos a nuestros hijos queremos la mayor bendición para sus vidas, y por eso nuestros consejos siempre van, ¿verdad?, de una manera muy ceñidos a la palabra del Señor. Y cuando nos escuchan nos sentimos bien, gozosos, porque sabemos que no tanto es que al sujeto como al sujeto le va bien en muchos aspectos de tipo económico u otros, sino que sabemos que a nuestro hijo o a nuestra hija les va a ir bien y que van a tener éxito y que van a ser prósperos y bendecidos en gran manera, porque son sensibles a la voz, y no a cualquier voz, sino que saben que es una voz que viene de Dios para sus vidas. Así, de una manera muy especial, Dios nos llama a que seamos muy sensibles a su voz, para escucharle. Aquí nos vamos a encontrar ahora con un profeta, el profeta Jonás, que es un poco difícil poder comprender ese llamado y ese ministerio y ese actuar de Jonás. Sin embargo, el libro trae unas bendiciones especiales para nuestras vidas. O sea, expliquemos el libro de Jonás, la vida de Jonás, en esas líneas que nos las menciona acá en las Escrituras, y dejemos que el Espíritu de Dios ministre nuestras vidas. Y estamos enmarcando esto en el sentido de la flexibilidad para escuchar la voz del Señor, esa sensibilidad para poder escuchar al Dios Todopoderoso y dejar que Él haga la obra en nuestras vidas. Mientras más sensibilidad hay para escuchar a alguien, entonces estamos más dispuestos a entenderle, a conocerle y a saber cuál es el propósito de su vida y cómo podemos ayudar de alguna u otra manera. Así, cuando somos sensibles a la voz de Dios, hay mucha bendición especial para el ser humano. Vamos entonces al libro de Jonás, y en el libro de Jonás nos vamos a encontrar con un pequeño texto de 4 capítulos. Es escrito aproximadamente en el año 750 a.C., lo que significa que fue escrito antes que el libro de Jeremías, de Ezequiel y otros, que nos hablaban sobre la posibilidad de la deportación y la esclavitud de Israel y Judá hacia Siria o hacia Babilonia. Y ahí está la palabra del Señor, ¿verdad?, instándonos y motivándonos de una manera especial. Entonces aquí tenemos el caso de Jonás. Jonás nos va a dar una referencia sobre el llamado que Dios le da, y miremos qué es lo que pasa con Jonás y por qué es tan complejo a veces entender lo que estaba pasando en la vida de Jonás.
Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, aquí hay un llamado muy especial. O sea, Dios está llamando a Jonás para que vaya y le predique a Nínive. Pero ubiquémonos en el contexto de lo que estaba pasando en Nínive. Nínive era una potencia, y era una potencia que venían constantemente los soldados de Nínive y controlaban a Israel. Se llevaban la producción, la agricultura, el ganado, incluso llevaban personas, esclavizaban a sus propios hijos. Y entonces seguramente la oración de Jonás, quizás como muchos de nosotros, cuando alguien nos ofende demasiado, le decimos al Señor, no tanto que tenga misericordia, sino que esa humana vida nuestra, dice: Señor, por favor, si es posible, trae fuego del cielo y consúmelo. O sea, es como una actitud muy dada del ser humano, ¿sí? Que cuando somos tan presionados por alguien externo, pues no queremos bendición para sus vidas, queremos que el castigo de Dios y la ira de Dios caiga sobre esa persona. Pues no debería ser así, pero sin embargo, como seres humanos, en la mayoría de las ocasiones actuamos de esa manera. Por eso trato de entender a Jonás. Jonás ve todo el sufrimiento, toda la presión, y entonces lo que está esperando es que Dios traiga fuego del cielo y consuma a Nínive. Pero miren bien que Dios le llama y le dice: levántate y ve a predicar a Nínive. Ahora, Jonás entendía cómo actuaba Dios. El hecho de que nosotros entendamos cómo actúa Dios no significa el hecho que estamos en una comunión con Él, una intimidad especial con el Dios Todopoderoso. Lo que sabemos es que ya Jonás, por la cercanía que tenía con Dios, sabía que Dios, cuando le dice al profeta que vaya y le hable y le predique a estos lugares, es porque está esperando al mínimo que ellos se arrepienta, porque Dios no va a sancionar a alguien por sancionarle. Siempre le lleva la voz para que se arrepienta y así evite el castigo, porque la paga del pecado es la muerte. Así es que lo que hace Jonás cuando escucha el llamado de Dios, miren que él no se siente gozoso porque va a decir: ahora sí viene el castigo de Dios sobre Nínive. No, sino que él entiende lo que Dios está haciendo, y por eso él dice: yo conozco quién es Dios. Entonces opta por hacer algo diferente. El versículo número 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces aquí vamos a tener algunos elementos que dificultan el ser sensibles a la voz de Dios. Y hay dificultades para ser sensibles a la voz de Dios por el hecho de que vienen presiones externas o internas. Presiones externas significa de que hay personas que nos quieren incomodar la vida porque somos creyentes, porque somos hijos de Dios, porque cuidamos una familia, hay gente afuera que nos va a hacer la vida en cierta manera imposible. Pero eso no debe ser razón para que no seamos sensibles a la voz de Dios. Es importante entender bien lo que Dios demanda de nuestras vidas de una manera muy significativa. Y por eso lo que va a hacer aquí Jonás, de una manera muy puntual, es explicarle de una manera especial a los que están en su contorno las razones por las cuales está huyendo de la presencia de Dios. Ahora, la invitación de una manera muy especial es que nos acerquemos al Señor, al Dios Todopoderoso, para ser sensibles a su voz y no dejar que el enemigo externo o que nuestras situaciones internas por los problemas que han pasado, ya sea en el pasado, las tensiones, los sufrimientos, las decepciones, se conviertan en punto para ser insensibles a la voz de Dios. El caso es que Jonás se va, pero dice la palabra del Señor que Dios envía un fuerte viento y entonces la barca donde está Jonás se va a hundir, y encontramos nosotros a un hombre que en medio de las serias dificultades de la naturaleza que había en ese momento, mientras que todo el mundo está buscando salvar su vida, él está durmiendo, y por eso ellos vienen y le dicen a Jonás que se levante y que entienda que hay un problema serio y que por lo tanto debe de siquiera clamar a su Dios. Pero en todo el capítulo 2 observamos cómo los que estaban en la barca temían a Dios, pero Jonás estaba ya en un estado, yo lo llamo el estado de estupor, ¿sí? Recuerde esas expresiones que mencionamos unos días atrás, donde el estupor, donde el creyente, ya no le interesa en su vida espiritual, piensa que está bien delante de Dios, pero está mal espiritualmente. Y Jonás estaba ahí acostado
esperando seguramente que viniese la muerte para su vida. Y por eso cuando vienen las personas alrededor y le preguntan a Jonás qué hacer, y entonces ya él explica que la única manera de que algo pase es deshaciéndose de él. Y ellos temen deshacerse de Jonás. Pero fíjese bien lo que está pasando aquí. O sea, Jonás, cuando expresa aquí esa actitud, lo que hace es crear una tensión dentro del barco, y aún en el propio mar, la propia naturaleza empieza a tensionarse. Porque hay algo muy fuerte en esto, y es que muchas veces los creyentes piensan que están bien, y ese autoengaño se convierte en una razón más para ser insensibles a la voz de Dios. Y así tenemos que en todo el capítulo número 1 se dice la palabra de Dios que Jonás llega el momento a ser lanzado, lo captura un pez, y en el capítulo 2 tenemos una oración que Jonás hace desde el vientre de la ballena, del pez. Y allí en el pez Jonás clama al Señor. Entonces oró Jonás a Jehová, a su Dios, desde el vientre del pez, diciendo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y empieza a clamar, pero clama basado en un momento del sufrimiento, porque el ser humano es tan complejo, tan difícil en todos los procesos de su vida, que allí en el vientre del pez entonces eleva un clamor. ¿Cuántas personas es en el problema, en la dificultad, que claman a Dios, que derraman su alma delante de la presencia de Dios? O sea, ¿por qué no derramar nuestra alma delante de la presencia de Dios cuando todo marcha bien, cuando todo está bien? Pero como seres humanos como que buscamos ese momento difícil para quejarnos de la vida, para lamentarnos de la vida. Y aquí lo que está haciendo Jonás es, en esa oración, es una oración de arrepentimiento y entendiendo que Dios puede darle otra oportunidad, que el Dios que conoce a Jonás puede levantarle y hacer de él una nueva criatura. Pero recuerde, o sea, Dios no va a levantar a una persona para hacerle una nueva criatura si esa persona no tiene la voluntad y el deseo, el anhelo de servir al Señor con todo su corazón. En el capítulo 3 nos dice que la palabra de Dios, que viene Jonás, veamos el capítulo 3, verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí otra vez, un segundo llamado. Ahora, ya Jonás, en su oración y en sus diálogos con la tripulación anteriormente, estaba engañándose, un autoengaño sobre sí mismo, y él pensaba que adoraba y que servía a Dios. Otro aspecto es que él pensaba que era temeroso de Dios. O sea, estaba en desobediencia, alejándose de Dios, no aceptando la palabra de Dios, siendo insensible a la voz de Dios y pensando que era temeroso de Dios. Y es otra razón para ser insensibles a la voz del Señor. Tenemos el hecho de las presiones externas e internas que nos hacen insensibles a la voz de Dios. Tenemos el hecho de las personas que están en un proceso de vida en tensión constante con Dios porque se autoengañan, y ese autoengaño los lleva a ser insensibles a la voz de Dios. Y mucho más esas personas que creen que son temerosas de Dios y que todo está marchando bien. Así es que Jonás predica el evangelio, predica la palabra de Dios, y dice las sagradas escrituras que Nínive se convirtió al Señor, se arrepintió. Dice la palabra del Señor, capítulo 3, verso 6. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. Verso 7, e hizo proclamar anuncio en Nínive por mandato del rey y de sus grandes. Y nos habla de que todos se arrepintieron, y dice, y entonces el Señor ministró y trajo bendición y sanidad a Nínive, y no la castigó, no acabó y exterminó a Nínive. Ahora, esto debería producir gozo en la vida del profeta, el hecho de que Dios había traído bendición a una nación. Pero volvemos a decir, como la convirtió en su enemigo y su corazón todavía estaba afectado, su mente estaba afectada, entonces no podía ser sensible a la voz de Dios, no podía entender lo que pasaba espiritualmente. Y por eso dice el capítulo número 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y aún más adelante, el verso 3 dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. O sea, la condición en la que se encuentra Jonás
Es una condición muy tensa porque es insensible a la voz de Dios. Y cuando una persona es insensible a la voz de Dios, viene angustia, viene enojo, viene desesperación, viene preocupación, viene calumnia, viene el desanimarse a sí mismo y desanimar a los otros, a los demás, porque no quiere seguir la voluntad de Dios para su vida. Y esto es lo que Dios habla en nuestras vidas. Seamos sensibles a la voz de Dios. Dejemos que la palabra de Dios corra como ríos de agua viva de una manera especial. Que Dios sea ministrando en su vida y en mi vida, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Y seamos muy sensibles a la voz de Dios. Que nada de lo externo, de las presiones del mundo o las presiones internas por lo que haya pasado en nuestra vida, que no nos autoengañemos, ni pensemos que estamos siendo reverentes delante de Dios mientras que con las acciones hacemos todo lo contrario. No, agrademos a Dios con todo nuestro corazón y seamos sensibles a su voz. Rindo mi corazón sobre tu altar, Señor. Rindo mi vida sin nada que ocultar, sin nada más que dar. Rindo mi vida, rindo mi corazón sobre tu altar, Señor. Rindo mi vida sin nada que ocultar, sin nada más que dar. Rindo mi vida, rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia. Ruego por tu perdón y tu amor. Vuelve tu rostro a mí, muéstrame sublime gracia. Rindo mi corazón. Rindo mi corazón sobre tu altar, Señor. Rindo mi vida sin nada que ocultar, sin nada más que dar. Rindo mi vida, rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia. Ruego por tu perdón y tu amor. Vuelve tu rostro a mí, muéstrame sublime gracia. Rindo mi corazón, rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia. Ruego por tu perdón y tu amor. Vuelve tu rostro a mí, muéstrame sublime gracia. Rindo mi corazón. Rindo mi corazón. Rindo mi corazón. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para su vida. Recuerde que usted debe meditar, practicar y divulgar la palabra que usted ha podido escuchar en el día de hoy. Si usted le ha gustado este video, por favor, dele like
y suscríbase a nuestro canal y comparta este canal con todas las personas que usted más pueda hacerlo, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Que Dios lo bendiga.